¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí ya prestos para iniciar nuestro culto dominical en vivo desde la casa pastoral de la iglesia Koinonía, de donde queremos transmitir hasta sus hogares el culto dominical que traerá grande bendición a nuestra vida, porque hoy, Día del Señor, es un día que apartamos para adorar a nuestro Dios como congregación, como pueblo, pero gracias a Dios por las plataformas digitales que nos conectan para poder realizar este proyecto de adoración congregacional a nuestro Dios. Bienvenidos a todos. Esperamos la conexión de nuestros hermanos, esperamos la participación de todos ustedes, queridos amigos, hermanos de otras iglesias también que nos acompañan. Bienvenidos a esta programación en vivo del culto dominical de hoy, domingo 23 de mayo del año 2021. ¿Cómo va pasando el tiempo? Estamos ya previo al invierno y tenemos un clima bastante agradable. Ha amanecido un poco nublado, ¿no es cierto? Hizo frío esta mañanita, pero estamos agradecidos al Señor que podemos tener este calor humano, ¿no?, de la comunión cristiana. La iglesia Koinonía, la palabra Koinonía en griego significa comunión, y es grato para nosotros tener comunión con usted en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro programa invocando el nombre de nuestro Señor, encomendándonos en sus manos. Acompáñeme a orar. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos agradecidos en esta mañana porque nos das vida, salud y también esta linda oportunidad, Señor, a través de este medio, de conectarnos con nuestros hermanos y adorarte juntos, Señor. Cada uno desde el lugar donde está en este momento, nos unimos en oración para darte gracias por la vida, por la salud, darte gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús, darte gracias, Padre, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Señor, en esta mañana queremos rendirte culto, queremos decirte, oh Dios, cuánto te amamos. Queremos expresarte, Señor, nuestra gratitud por habernos adoptado hijos tuyos, Padre. Queremos encomendarnos en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar este cántico, acompáñenme en su casa ahí. Cantemos a Jesús. Es un hermoso cántico de alabanza que nos exhorta, nos anima a cantarle a nuestro Dios. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Digno del honor, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón, Él es el Rey de mi corazón. Qué lindo es cantarle al Señor, ¿verdad? Él es el Rey de nuestro corazón. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores a quien le rendimos culto. Vamos a cantar este himno que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Expresemos a Dios nuestra gratitud, hermano, por todas sus bendiciones esta semana. ¿Sí? Cantamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz,
cuán grande es nuestro Dios, a quien le rendimos culto, a quien le cantamos en su día, en el día del Señor, ¿no? Domingo, primer día de la semana. ¿Cuánta falta hacen nuestros hermanos para que nos acompañen, ¿no?, en la alabanza? Hoy, como saben todos, aquí en Cochabamba estamos en una cuarentena rígida los domingos y feriados, que no solamente es en la ciudad, en la provincia de Cercado, sino también en todo el departamento. Así que aquí en la provincia de Sacaba, pues estamos igual en cuarentena. Por eso algunos hermanos que viven por acá cerca no han podido acompañarnos esta mañana. Pero bueno, queremos llegar hasta sus hogares con la bendición del servicio dominical. Muy bien, estamos en la serie de la vida de fe, una vida de fe, y estamos estudiando Hebreos capítulo 11, lo que es la fe. Si quiere mirar lo que hemos enseñado en cuanto a la definición bíblica de la fe, ¿no?, y la diferencia entre la fe bíblica y la fe secular, la fe intelectual, la fe carnal nomás. Entonces mire videos anteriores ahí en el canal de YouTube, ¿no?, en nuestra cuenta. También estuvimos mirando en este capítulo 11 de Hebreos los ejemplos de los hombres de fe, que nos dicen con su vida, con su testimonio en la Escritura, que sí se puede agradar a Dios con una vida de fe. Es el caso de, empezamos con Abel, por ejemplo, ¿no? Abel, después miramos a Enoc, qué lecciones de estos grandes hombres de fe. Miramos el anterior domingo a Noé, ¿no es cierto?, y su vida de fe, el desafío de ese carácter de vida cristiana, de fe en el Dios de la Biblia. Pues hoy vamos a ir avanzando en el estudio y vamos a mirar en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, otro gigante de la fe, que fue llamado, que es conocido actualmente como el padre de la fe. Vamos a leer la fe de Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Isaac, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es, una patria celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí la palabra del Señor, bastante amplio el contenido de esta historia en Hebreos, que de cada personaje habla breve de su fe, pero de Abraham bastantes versículos, ¿no? Desde el 8
hasta el 19. Bueno, vamos a mirar en esta mañana el tema, el examen de grado de Abraham en fe. Examen de grado. En las universidades, en cualquier carrera, hay opciones de graduación, ¿no es verdad? Una de esas opciones es el examen de grado, donde tú tienes que mostrar cuánto has aprovechado la instrucción de los 5 años o 4 años algunos, ¿no? En la universidad. Todo tu conocimiento adquirido, de la enseñanza recibida, toda la instrucción recibida en el examen de grado para tu graduación lo vas a reflejar. Y pues aquí tenemos en Abraham un examen bastante complicado, una prueba muy dura, como que, así como le he titulado yo, un examen de grado en fe para Abraham. Por supuesto que Abraham fue preparado para llegar a este examen, donde el Señor le pide una prueba bastante complicadita, difícil de entender y razonar humanamente. Pero Dios, que es soberano y que tiene sus proyectos y sus planes para nosotros, sabe qué es lo que quiere al pedirnos lo que Él nos pide. ¿Sí? En Génesis capítulo 22 encontramos la historia del examen de grado de Abraham. Sucede que desde el capítulo 12 en Génesis encontramos que Abraham fue preparado para llegar a este tipo de examen que le toca ahora. ¿Ya? No es que de la noche a la mañana fue al examen que leemos en el capítulo 22. No, empezó con un llamado, empezó con esa obediencia y en algunas situaciones de su vida de fe, en estos 40 o 45 años desde Génesis 12, él se aplazó, ¿no? Él reprobó, por ejemplo, obedeció parcialmente. Recuerdan ustedes que lo llevó a Lot y después fue problema más adelante para él y por algo Dios le dijo que no. Pero bueno, en otra situación también se aplazó cuando el hambre en la tierra, ¿no? Y escapó a Egipto y allí también falló en su fe, ¿no? Tropezó mintiendo, diciendo que Sara, su mujer, como era hermosa, que era su hermana. En fin, situaciones que también más adelante se repiten, ¿no? En el capítulo 20. Pero miramos, hermano, de que la vida de fe de Abraham en su preparación no fue una perfección, ¿no? Es como nosotros. Él era también un ser humano de carne y hueso. Así que también le falló al Señor en algún momento, ¿no? Por ejemplo, él se apresuró cuando Dios le prometió un hijo, ¿recuerdan? Esperó 10 años y nada. Entonces, él se ve flaquear en su fe cuando Sara, en su desesperación también y su vejez, ya le había pasado, ¿no? Dice la costumbre de las mujeres. Es decir, ya prácticamente era imposible que pueda concebir. Le dice, toma mi sierva Agar, quizá de ahí tendré hijo, ¿no? Y bueno, ahí viene Ismael, por ejemplo, ¿no? Un hijo que no era el plan de Dios, pero por flaquear en su fe, hermano, las consecuencias las vemos hasta ahora, ¿no es cierto? Todos los descendientes de Ismael que rodean a Israel ahora, ¿no? Son sus enemigos a muerte. Ven ustedes cómo, ¿no es cierto?, este conflicto último, que están en guerra prácticamente, ¿no? Todo el tiempo, no hay paz en esa zona, por causa, hermano, de flaquear en la fe. Así que miren, no fue fácil, ¿no? Pero Abraham, de estos tropiezos, de estos exámenes reprobados en su fe, fue creciendo, fue confiando más en el Señor, hasta llegar a este capítulo, Génesis 22. Y Dios lo viene preparando estos 40 o 45 años. Digo esto porque algunos dicen que Isaac en capítulo 22 tenía 15, 17 y otros dicen 20 años, ¿no? Entonces estamos jugando en esos 5 años. Entonces 40 o 45 años desde Génesis 12, Dios lo preparó a Abraham para este examen de grado. Esta prueba que realmente culminaría, ¿no? Con Abraham siendo amigo de Dios, ¿no? Con Abraham siendo
el padre de la fe, con Abraham siendo el padre de todas las promesas para Israel y para la humanidad entera. Porque vamos a ver que como resultado de la aprobación de este examen, tú y yo también somos beneficiados en la simiente de Abraham, en la fe del padre Abraham. Pero vamos a ver esta prueba, este examen de grado. Acompáñeme, Génesis capítulo 22. Vamos a ir por parte para no perdernos, ¿ya? Dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas. A ver, con esta frase quedémonos nomás para pensar, hermanos, en que Dios nos está mostrando aquí de que llegar hasta aquí en el trabajo de fe en la vida de Abraham realmente fue un proceso. El crecimiento en fe es un proceso. Dios lo tuvo con Abraham y Abraham estuvo caminando en ese proceso con altibajos, pero creciendo en fe. Eso es lo importante, creciendo en fe. A tal punto que dice que después de estas cosas, después que Abraham vivió todas estas experiencias narradas desde el capítulo 12 hasta el 21, que más o menos abarca unos 40, 45 años hasta llegar aquí, ¿ya? Entonces, dice el versículo 1, que probó Dios a Abraham. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. A muchos no nos gustan las pruebas, ¿no? Ni a los chicos en el examen, ¿no? En el colegio no les gustan los exámenes, ¿sí? Cuando uno como maestro dice, bueno, chicos, saquen una hoja, vamos a tener un examinito. Ay, vamos a ver cuánto aprovecharon la lección anterior. ¿Ah? Les conviene, ¿no? Y al profesor también nos satisface saber cuánto aprovecharon la instrucción recibida. Pero no nos gusta tanto, ¿no? Las pruebas, los exámenes. Pero ¿sabe qué? Son importantes los exámenes. Las pruebas en la vida son importantes porque ahí tú manifiestas cuánto has aprovechado, cuánto hemos asimilado esa enseñanza recibida. Pues llegó el momento, después de estos 40 o 45 años, que Dios probó a Abraham. ¿Listo? Y esta fue una prueba realmente muy fuerte, como digo, ¿no? La prueba de grado, el examen de grado en fe para Abraham. Luego dice el versículo que probó Dios a Abraham y le dijo Dios a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. La prueba es personal, el examen es personal. Otro no puede darlo por vos, el examen es personal. Aunque algunos tienen ese mal hábito, ¿no? De pasarle a otro que lo haga. O pedir la respuesta, ¿no? El soplo para su prueba. Pero no es el caso con Dios. Dios toma el examen personal y llama por su nombre. A Abraham lo llamó por nombre, ¿ya? Y al llamado de su nombre, Abraham tuvo que decir, heme aquí, heme aquí. Y así Dios va a llamar a cada uno a rendir examen. En cualquier momento, cada día, en realidad estamos dando examen de lo que aprendemos. Usted va a dar examen de esta lección, cualquier momento. Así que prepárese. Cuando Dios diga, René Rodríguez Gutiérrez, presente, ¿no? Firme, aquí estamos. Heme aquí, Señor. ¿Qué viene ahora? Para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver tu aprobación. Esas son las pruebas. Es personal, ¿ya? Luego dice el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 2, tenemos la presentación de la prueba. Dios llama a Abraham y le dice, mira, este es tu examen ahora. Esta es la prueba. Y hay detalles bien definidos, ¿ya? La pregunta es bien clara, es bien concisa. No hay dónde perderse. Dice, toma ahora. Es ahora el examen.
No hay que postergarlo para mañana. Dice, ahora tu hijo, Ismael, tu único, Isaac. Claro y conciso. No hay dónde perderse. No es que me voy a hacer el desentendido. Como tengo dos hijos, tu hijo no definió, entonces así que Ismael. No, clarito, Isaac y más. Le dice, a quien amas. A quien amas. Se puede imaginar por un momento el hijo de la promesa, el hijo del milagro prácticamente en la vida de esta pareja, ¿no? ¿Cómo han debido chochear con este niño, estos viejitos? Especialmente Abraham, ¿no? Ya de 17 o 18 años ahora, o 20, ¿no? Imagínense, desde bebecito, ¿no? Amando, encariñándose, y toda la atención era Isaac. Entonces, yo pienso, ¿no? Razonando un poquito, como que Dios se sintió un poco celoso, ¿no? Y entonces tiene que tomarle un examen. ¿A quién amas más? Isaac, a tu hijo único que amas. Y yo veo que como que lo estás amando más que a mí. Y recuerden que Dios es celoso. Y el gran mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. La prioridad de tu amor es Dios. Y aquí tú lo estás dando a Isaac, como que da a entender, ¿no? Dios aquí. Entonces vamos a ver a quién amas más. Esa es la prueba. Vaya que esta sí que es una verdadera prueba de amor. La verdadera prueba de amor la tenemos aquí. ¿Ya? O Isaac o yo. ¿A quién amas más? Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad en tu amor? Y por supuesto el gran mandamiento de Deuteronomio 6 se repite en todos los evangelios, hermanos, ¿no? En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, ¿por qué razón, a ver, razone usted conmigo, por qué Dios pide que le amemos más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier otra persona en la vida? ¿Por qué será que Dios pide que le amemos a Él más que a nada en el mundo? Más que a nadie. Y la respuesta es que si amamos nosotros a Dios más que a nada en el mundo, salimos ganando. Porque Dios es eterno, ¿ya? A Él nunca lo voy a perder. Él es el Dios eterno. Pero si yo amo más a mi madre que a Dios, si amo más a mi padre que a Dios, si amo más a mi hijo que a Dios, si amo más a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge, más que a Dios, y luego, como no son eternos ellos, mueren, se van de este planeta, y yo como es mi prioridad y mi amor, entonces voy a desmayar, me voy a frustrar, porque no lo puedo retener para mí. Eso es lo que pasa cuando yo pongo mi amor en la riqueza, en las diversiones, en tantas otras cosas en este mundo, y no en Dios como mi prioridad. A Dios nunca lo voy a perder, Él es eterno, y yo estoy yendo a Él, todos estamos yendo a Él. Pero si mi amor está enfocado en algo que voy a perder cualquier momento, entonces Dios no quiere verme en una situación así. Por eso Él me pide que yo le ame a Él más que a nada en el mundo. Tómelo en cuenta, ¿ya? Y entonces Dios le dice a tu hijo único, unigénito, a quien amas, a Isaac. Versículo 3 al 12, encontramos la historia de cómo es la respuesta de Abraham a esta prueba, a esta única pregunta, digamos, ¿no? De examen de grado. Y por eso es amplia la explicación, cómo Abraham procede en resolver esta pregunta de examen de grado. Desde el versículo 13
No, desde el versículo 12, versículo 3 al 12, dice la afirmación de fe de Abraham. Fue pronto para obedecer, ¿ya? Fue diligente, dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, empezó a hacer los preparativos, ¿no? Luego 3 días de camino, ¿no? Para pensar, para meditar y tomar decisiones. Él estaba 3 días, tenía 72 horas para pensar. ¿Será que es verdad? ¿Será que le creo a Dios? ¿Será que no se habrá equivocado el Señor? ¿Qué va a decir Sara, ¿no? Cuando no lo vea a su hijo? En fin, tantas preguntas que podrían venir en esas 72 horas, ¿no? Y ahí está Abraham. Tiene la oportunidad de decidir no obedecer al Señor. No rendir ese examen, no rendir esa prueba. Él podía hacerlo de manera natural como padre. Pero él estaba firme en obedecerle a Dios, en creerle a Dios, como hemos leído en Hebreos, estando seguro de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir de alguna forma, de alguna manera. Dios va a cumplir su promesa en Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia, le dijo. Su actitud en el versículo 5 es un desafío. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Subraye, adoraremos y volveremos a vosotros. Amados hermanos, amigos, la actitud de Abraham a esta petición de Dios, a este examen, a esta prueba de su fe, fue de adoración. Tuvo un corazón adorador, de un verdadero adorador. Vamos a ir a adorar y volveremos, de una convicción única de que Dios se iba a encargar, ¿no?, de cumplir de alguna manera su promesa en Isaac. Pero yo voy a ir a adorar, yo voy a ir a adorar. Versículo 5. Entonces fueron ambos juntos, dice el versículo 6. Dios es un Dios, hermano, de provisión. Es un Dios que inspira confianza por todo lo que ha hecho en la historia. Y ninguna de sus promesas ha fallado. Cuando Isaac le pregunta a su padre Abraham: he aquí el fuego, aquí la leña, ¿y dónde está el cordero? Y su padre, como que dolido en su corazón, no le dice, ¿no?, directamente, porque él está enfocado en Jehová, en Dios, quien le había prometido y quien le había mandado, le había ordenado ahora esta prueba. Y él, como está enfocado en Dios, le dice: Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Qué confianza, hermano, en el Dios que conocemos, por supuesto, ¿no?, en el Dios de la Biblia. Jehová se proveerá de cordero, hijo mío, dice, ¿no? Entonces, hay esa disposición, ¿no?, de obedecer al Señor. Y luego viene el versículo 11 y 12, cuando Abraham se dispone a obedecer, hace el altar, lo pone al hijo ahí amarrado y todo eso, y está agarrándole la cabeza, el mentón arriba, y cuando está presto a ofrecerlo en holocausto a Jehová, escuchamos esta palabra, versículo 11, dice: entonces el ángel de Jehová, Jesucristo, ¿no?, Jesucristo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Le dio voces. Esto habla, hermanos, de que Abraham estaba listo, estaba dispuesto a complacer a Dios en su petición y a aprobar el examen. Estaba dispuesto. Por eso como que lo asustó al ángel de Jehová, ¿no? Y le dio voces del cielo, dice, como que se asustó. No, Abraham, no lo hagas. Y dice el versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único,
Ya conozco que temes a Dios, temes a Jehová. Hermano, esa es la clave, el temor a Jehová. Cuando tú sabes quién es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del universo, el Dios que creó, el hacedor y sustentador de todas las cosas, y como lo vemos en la historia bíblica, te inspira confianza y dependencia de Él. Y a medida que vas experimentándolo en tu vida, vas confiando más y más y más en Él. Vas creciendo en fe hasta llegar a un examen como este, una prueba de grado en tu fe, ¿no? Viendo las maravillas de Dios. Entonces, tiene la aprobación divina por su temor a Dios que lo llevó a obedecer el mandato. Encontramos versículo 13 en adelante, la nota de aprobación de Dios, la calificación. Dice el versículo 13 en adelante: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, Dios provee sustituto para su hijo. ¿Ya? Versículos 13 y 14. Y versículo 15 al 18 están los resultados de su examen. La nota 100 sobre 100 que tuvo que ver con bendición. ¿Ya? Dios le promete bendición, le promete descendencia numerosa, como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas de los cielos, en fin, ¿no? Descendencia. Promete también victoria a sus descendientes, poseerán las puertas de sus enemigos, dice, ¿no? Promete también que él será un canal de bendición. Mira el versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham, el descendiente de Abraham, está hablando de Jesucristo, del Señor Jesús, del Mesías, del Cristo. Y luego dice: por cuanto obedeciste a mi voz, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Dónde no se conoce a Abraham? ¿Sí? La religión judía tiene su base en Abraham. También los ismaelitas, ¿no es cierto?, tienen como su fundamento la fe de Abraham. Y por supuesto el cristianismo también. Tenemos nuestro fundamento en la fe del Dios de Abraham. Entonces, como resultado, tenemos una nota de aprobación. ¿Ya? Su fe fue realmente afirmada completamente con esta respuesta a este examen de graduación en la fe del patriarca Abraham. Cada día Dios nos prueba. ¿Sí? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Cada paso que damos, manifestamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con lo que pensamos y con lo que decimos, cuánto amamos a Dios y dependemos de Él. ¿Sí? Manifestamos a quién amamos más por nuestro estilo de vida. Pensemos por un momento, ¿cuál es nuestro Isaac? ¿Cuál es nuestro Isaac? ¿Quién o qué desplaza a Dios del primer lugar de tu amor en tu corazón? ¿Ah? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Vivimos en un mundo donde el corazón del hombre, su amor está en la riqueza, en los bienes materiales, en sus posesiones. Algunos están en el trabajo, trabajan de sol a sol. Ahí está su amor, su prioridad, que descuidan la familia, que descuidan a Dios y su relación con Dios, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden separar de Dios. Las diversiones. En esta era tecnológica, ¿no?, digital, donde hay muchas opciones de distraernos. El diablo, hermano, quiere apartarnos de nuestra conexión con Dios, de nuestro enfoque en Jesucristo como nuestro primer amor, como que ocupa el primer lugar en nuestra vida.
Dios te pide hoy que le entregues lo que más amas y que lo reemplaces por Él en primer lugar. Dios primero, lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que te impide hoy que le ofrezcas en holocausto a Dios, en sacrificio a Dios, lo que más amas, para amarlo a Él, para demostrarle que lo amas a Él y que optas no por Isaac, sino por Jehová, por Jesucristo, el Dios tuyo, en quien has creído y a quien esperas que venga a llevarte, si eres cristiano, miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo? Yo te animo a que en esta mañana podamos reflexionar a quién amamos más y que podamos identificar quién es nuestro Isaac, que de repente nos está desviando nuestro enfoque de nuestro verdadero amor, que debe estar centrado en Jesucristo. Dios nos pide el sacrificio, Dios nos pide el holocausto. Dios nos pide, hermanos, que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida. ¿Cómo responderemos a esta prueba? A este examen de grado en nuestra fe. Dios quiere que crezcamos y agrademos a Dios en fe, porque lo único que puede agradar a Dios es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Que Dios te encuentre aprobado, que tú salgas aprobado en este examen de fe. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, por el desafío, Señor, en cuanto a nuestra prioridad de amor en nuestro corazón. Tu palabra dice que tú eres el único, tú eres el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida para vivir una vida de fe que te agrada. Ayúdanos, Señor, a agradarte en fe cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.